Bueno, hoy día sí me están dejando filmar un poquito. El Yellow Submarine de Miyahara tiene cosas muy bonitas, sobre todo Plastic Models. Y tiene algunas cosas interesantes. Miren ese Soundwave, 13.800 yenes. Está espectacular Soundwave, amigos, de Masterpiece Transformers. ¿Qué les parece? ね、お支払い回数いかがしますか？ Y cae. 1回で、はい。 Bien, amigos, la caja, ¿no? Tiene el sellito del Escuadrón Skull. ¿Qué tal, mis queridos tomachis? Ohayou gozaimasu, los saluda su amigo el tío Japan Geek Francisco desde Tokio, Japón, desde pequeño Tokio. Y hoy día es un día súper especial para los fans de Macros porque tenemos recién salidita la BF-1S, la Valkyria del comandante Roy Fokker, de esta serie Super Dimension Fortress Macros. Y este personaje lo recordamos casi todos en América gracias a la serie Robotech. Y hoy día vamos a hacer el unboxing de este figurón. La estaba esperando hace mucho y es seguramente la figura más esperada por los fans de Macros en este año, el 2020. Así que sin más preámbulos, vamos a hacer el unboxing ya. ¡Yosh! Bueno, amigos, ya tenemos al fin nuestra caja DX Chogokin de la BF-1S Valkyria Roy Fokker Special. Ya lo tenemos aquí por fin. Es una caja muy bonita, colores amarillo, negro, gris. Podemos ver aquí a la Valkyria en su modo robot, Batoroido, como le dicen aquí en japonés. Y miren, en los lados tenemos el emblema del escuadrón Skull, que es el escuadrón Calavera, que lideraba el comandante Roy Fokker. Una maravilla, y es bastante grande la caja. Y pues vamos a ver la parte de atrás. Acá tenemos un poco la descripción de la figura, las cosas que tiene, ¿no? Aquí está el modo Fighter Type, que es el avión, el nave, el jet, el Gawoku, acá le llaman Gawoku, que en español ya sé que es guardián, el modo guardián, y el Batoroido Type, ¿no? Que es el robot, ¿no? Bueno, la figura viene con dos cajas, que es esta negra, donde va el soporte, y aquí tenemos pues la caja ya de la Valkyria, que está pues una maravilla. Ahí podemos ver chiquito al comandante Roy Fokker, que para mí es uno de mis personajes favoritos de todos los animes. Acá podemos apreciar las instrucciones, que es como un pequeño librito en el que te muestra pues detalles de la Valkyria, cómo armarla en los diferentes modos. Aquí está, pues chicos, miren qué maravilla. La Valkyria, la BF-1S, la BF-1S, así creo que es en inglés. Miren, chicos, y los detalles, ¿no? Que hay en cada partecita. Acá podemos ver a la cabina. Tiene su asiento, el mando del avión. Espectacular, chicos, ¿ah? Y acá pueden ver que dice M-A-J Roy Fokker. M-A-J Roy Fokker. Bueno, quería aprovechar para enseñarles también las demás cosas que vienen dentro del blister. Acá viene un soporte, negro, un plástico transparente, las antenitas que vienen aquí. Acá viene el arma, pero ya la saqué justo para armar la correguita del arma. Y viene 1, 2, 3, 4 pares de manos. Y este chiquitín, que es el comandante Fokker, que ahorita se los voy a enseñar. Miren, amigos, aquí les estoy enseñando al comandante Fokker. Es chiquitito, no debe tener más de 2, 3 centímetros. Uy, casi se cae. Sino que quería enseñárselos para que lo puedan apreciar aquí. Y bueno, amigos, vamos a comenzar primero por el modo guardián. Después lo convertimos a Batoroido, que es el robot. Y al final lo voy a volver a colocar en Jet, para que podamos ir viendo la transformación. Cómo va esta Valkyria. Vamos a bajarlo aquí, chicos.
que abrirlo un poquito. He estado leyendo un poco las instrucciones. Entonces así, miren chicos, queda. Se nota pues que es... Se puede sentir que es nuevo, ¿no? Excelente. Y aquí esto hay que abrir el... como que las patas, ¿no? Está perfecto. Muy bien. Todo es muy articulable, incluso hasta las patas estas se mueven de un lado a otro. Porque claro, a la hora que vamos a hacer el modo guardián tenemos que abrir las piernas, ¿no? Y aquí vamos a seguir con los brazos, los jalamos un poquito y los abrimos aquí. Vamos a verlo acá. Y tenemos que abrir estas partes, ¿no? Bueno, ya está quedando más o menos ahí nuestra valquiria, chicos, en el modo guardián. Hay que doblarle aquí los bracitos. Esto tiene un compartimiento de que hay que abrirlo. Y vamos a sacar aquí la manito de la valquiria. Lo volvemos a cerrar. Y aquí están las manos, ¿no? Que son muy articuladas, dedo por dedo. Increíble, ¿no? Todo el detalle, el pulgar se levanta para arriba, para abajo. Excelente, ¿no, chicos? El arma se extiende para poder colocarla mejor en la mano. Aquí ya está quedando. Vamos a poner su correíta. Ahí está. ¡Tarán! Ya está. Perfecto. Quedó perfecto. Y bueno amigos, aquí ya tenemos al modo guardián. Y llega un momento esperado. Acá esta cabina de piloto se abre. Y veo que también tiene como que un pequeño raspón en esta parte de la cabina del piloto. No sé si pueden apreciar ahí chicos en la luz. Que tiene como un pequeño kisu, como le decimos aquí en Japón. Kisu, que es como una raspadura, un corte, ¿no? Eso es lo que me ha gustado. Pero acá tenemos al comandante Fokker. Y miren el detalle en la cabina, chicos. Aquí les quiero enseñar ahora, aprovechar que está abierta. Tiene el mando, la silla del piloto. Y aquí ahora sí vamos a colocar al comandante Roy Fokker en su cabina de mando. Miren, chicos, qué bacán. Y lo cerramos y perfecto. Ahí quedó. Y bueno amigos, ya está aquí nuestro modo guardián. En japonés es el Gawoku Taipu. Y podemos apreciar pues aquí en la cabina. Podemos apreciar aquí en la imagen, en la primera plana de la imagen, al comandante Roy Fokker ahí chiquitito. Y pues nada, aprecien los detalles. Es una figura muy bonita. Les voy a dar un acercamiento a cada parte para que puedan apreciar el nivel de detalle que tiene esta figura, ¿no? Es espectacular. Y bueno, ahora chicos vamos a seguir enseñándoles la valquiria, pero ahora en el modo robot.
hay que abrir esta parte de aquí donde están las turbinas, amigos. Se abre un poquito y se levanta esto, miren, amigos, ¿ah? Se levanta toda esta parte para que podamos armar nuestra Valkyria en el modo robot. Entonces, ven, chicos, aquí hay una unión de plástico que se puede sacar. Y yo les aconsejo que lo saquen para que se les haga más fácil después armarlo. Ahora, esta dirección en la que está la unión tiene que cambiar. A ver, creo que es así. Ah, ya. Prácticamente 90 grados. Y un poco más, si no me equivoco. Tiene que quedar más o menos así. Y ya se los voy a ir enseñando, pero como les digo, pues sería lo mejor que lo hagan separado. Y vamos a proceder aquí, hay que bajarle un poquito, chicos. Un poco nomás, no hay que hacer mucha fuerza. No hay que romper el juguete. Hasta ahora he tenido suerte de no romper nada, porque a veces uno puede ser un poco torpe, ¿no? Armando estas cosas. Hay que tener un poco de paciencia al principio. Aquí ya cubrió, chicos, la cabina del comandante Fokker. Lo cubrió con el emblema, el escudo, ¿no? Del escuadrón Skull. Ya tenemos la cabeza del modo Vatoroido. Y seguimos así. Y bueno, aquí como les estaba comentando, tuve que darle una vuelta de prácticamente en 180 grados a esta parte y colocarlo recién. Ahora lo estoy colocando aquí para que pueda entrar bien, porque esta parte de aquí, chicos, esta parte, esta barrita de fierro tiene que entrar aquí en este compartimiento que inicialmente habíamos abierto. O sea, esto tiene que entrar ahí. Y bueno, amigos, ya vamos a colocar, terminar el modo robot. Aquí tenemos esta pequeña parte de plástico que va a unir el fuselaje delantero con la parte de atrás. Y aquí ya entró. Y ahora pues faltaría esta parte de aquí. Hay que abrir otra vez el compartimiento. Y aquí ya lo cerramos. Como ven, quedó perfecto, encajado, sin ningún problema. Y bueno, ya tenemos prácticamente hecha nuestra Valkyria. Vamos a cerrar aquí. Ya tenemos prácticamente listo. Acá vamos a cerrar estas partes en los hombros. Bueno, amigos, ya estamos acabando. Está todo muy bien. No he tenido muchos problemas. Es cuestión de práctica al principio, sobre todo para transformarlo en el modo Vatoroido, en el modo robot. Así que vamos a cerrar aquí las alitas. Hasta las alitas se cierran. Hay que ponerlo con cuidado. Me parece muy delicado estos flap, creo que se llaman. O alerones, no sé, no estoy muy seguro. Por favor, chicos, déjenmelo saber. Pero lo demás está excelente, ¿no? Ya tenemos aquí a nuestro modo robot, amigos. Vamos a abrir estas aletitas que hay acá. Y pues está fantástica la figura. Formidable. ¿Qué les puedo decir, amigos? Más bien díganme ustedes qué les está pareciendo nuestra Valkyria de Roy Fokker. Poner las antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo, como decía el buen Chapulín Colorado. Bueno, amigos, aquí ya tenemos el arma de la Valkyria. Pueden ver el detalle aquí en las manos, es espectacular. Las articulaciones que tienen todos los dedos y se ve todo muy bonito. Esta parte, esta unión que hay de la correa al arma se sale muy fácil, así que eso es lo único que tendrían que tener cuidado. Por lo demás, todo está excelente, amigos. ¿Ah? ¿Qué les parece aquí nuestra Valkyria de Roy Fokker?
Y antes de terminar, amigos, quería enseñarles que aquí en la parte de los motores, ¿no? De las turbinas, vienen unas piezas adicionales que son para taparlas, para cubrirlas. Y esto queda así, ¿no, chicos? Voy a acercar. Parece de metal, pero es de plástico. Y bueno, amigos, ahora que ya la hemos vuelto a su modo jet, al modo fighter, ¿no? Su modo fighter. Y quiero que vean otra vez el fuselaje del avión, que es muy bonito, muy detallado. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar los trenes de aterrizaje que están aquí, chicos. Miren hasta como se dice, como un tipo de freno, ¿no? Tiene de detalle, amigos. Podemos apreciar el tren de aterrizaje, pero los traseros se tiene que abrir estos compartimientos de la pierna para poder bajar el tren de aterrizaje, chicos. Solamente falta colocarle el arma aquí. Voy a enseñar. Esto tiene que encajar en esta parte y ya está. Y bueno, amigos, vamos a terminar con sacar de su caja el soporte este que dice BFS de Roy Fokker Special. Bueno, amigos, en esta cajita viene el blister donde tenemos este soporte con el escudo del escuadrón Calavera Skull Roy Fokker Special. Y bueno, amigos, aquí ya vamos a colocar nuestra nave en este soporte. Lo colocamos aquí y oh, chucha, se salió la hueva. Se salió. Ahí está, ahora sí volvió a entrar. Y ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Voy a dar un acercamiento ahora. Y bueno, amigos, no me podía ir sin enseñarles esta joyita que es la Valkyria de Takatoku Toys, la primera que salió, que es uno de mis juguetes favoritos de todos los tiempos. Y la he puesto al lado de la DX Chogokin de Bandai para que ustedes puedan ver la evolución del juguete, ¿no? No es una comparativa porque es imposible de compararlas, pero pues les quería enseñar cómo ha ido desde 1983-84 que salieron las Takatoku al 2020. Pues han pasado muchos años. Y nada, pues chicos, les dejo ahí para que puedan ver. Si no han visto el video todavía de estas Takatoku, se los voy a dejar aquí en el link para que vayan a verlo. Y también pues tengo algunas en la tienda, así que los invito a que vayan a la tienda a ver si se animan por comprarse una de estas joyas que al día de hoy están encareciéndose más y es difícil encontrarlas completas. Y bueno, mis queridos Tomodachis, ¿qué les ha parecido el unboxing de la Valkyria del comandante Roy Fokker, la DX Chogokin de Super Dimension Fortress Macross? Una serie que todos recordamos
Y también el personaje, para mí, vuelvo a repetir, es uno de mis personajes favoritos. Muy querido él, el comandante Roy Fokker, el hermano mayor de muchos los que seguimos, ¿no? Series tipo anime. Y bueno, pues qué decirles más de esta maravilla. Estoy súper contento con la figura. Salió hace unos días, pero comenzó la reserva en julio. El precio estaba 19.800 yenes, que son como 198 dólares. Pero al día de hoy está más de 300 dólares. No sé si seguirá subiendo. La Valkyria de Ichiyo Hikaru, la primera que sale, al día de hoy está 450 dólares en las tiendas aquí en Tokio. Es probable que en algunos de sus países, chicos, sea más barato que en Japón, porque aquí los precios comienzan a subir y son carísimas. Una cosa importante que a mí se me pasó, no lo sabía, era que cuando se anuncia la salida de la Valkyria de Roy Fokker, también salen a la venta las partes, las super parts de la serie de TV. Pero yo no alcancé a comprarlas porque no lo sabía, tengo que ser honesto con ustedes. Pero no se preocupen para los que no pudieron conseguirlas, porque Bandai y Tamashii Nations, siempre pensando en nosotros, van a sacar una segunda oleada de las Super Parts. Y está comenzando a partir del día 20, comenzaron las reservas y va a terminar en la primera semana de diciembre. 8.800 yenes las Super Parts para los que no pudieron comprarlo en la primera reserva. Así que esténse atentos, chicos, seguramente las tendré en la tienda. Para los que no conocen todavía mi tienda, les estoy dejando en la descripción el link para que vayan a animejapangeek.com y ustedes pueden ver pues algunas figuras que están a la venta. Voy subiendo casi todas las semanas nuevas cosas y esto ayuda a que el canal se pueda financiar y podamos subir más contenido para todos ustedes, mis queridos Tomodachis. Y también los quiero invitar a que se unan a mis redes sociales en el Instagram y en el Facebook, que también los estoy dejando ahí. En el Instagram siempre voy subiendo casi todos los días, en todo momento, alguno que otro en vivo, fotos, imágenes de cosas que voy viendo durante todos los días. Y en el Facebook voy haciendo en vivos, hablando con los suscriptores, conversando con ellos, haciendo en vivos en que ellos participen. Tenemos varias cosas en varias plataformas, así que los invito a que se unan a todas. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de reventar el botoncito de like si les ha gustado este video y suscribirse al canal del tío Japan Geek, que lo hago con mucho cariño para todos ustedes. Y además la suscripción es totalmente gratuita, mascota. Cuídense mucho, pórtense bien, nos vemos pronto. El próximo unboxing de Macros va a ser la Valkyria de Maximilian, Sterling Maximilian Genos, como lo conocen aquí. Vamos a hacer la Takatoku y la DX Chogokin del popular Max, que también es uno de mis personajes favoritos. La vamos a ver aquí en el canal de tío Japan Geek, así que no te olvides de suscribirte. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Sayonara.